Entonces, para mí es un privilegio poder estar en esta mañana teniendo, valga la redundancia, el privilegio de compartirles la palabra y agradecida a Dios porque Dios me mima y me ama mucho. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Y si todavía no siente el amor pleno en su vida del Señor, pues le invito a poder recibirlo porque tenemos un Dios bueno. Dios es muy bueno. Bueno en gran manera, ¿sí? Dios es un Dios bueno. Soy misionera, bueno, mi nombre es América Argentina Mejía. Por la gracia del Señor, Dios me ha permitido ser parte de la obra misionera, primeramente como parte enviadora por muchos años allí en mi iglesia local en Argentina y en todo, allí en la zona mía. Y desde allí en un viaje misionero que les animo a la vez que tengan la oportunidad de poder hacerlo, Dios me habló y Dios me habló acerca no solamente de ser parte de la iglesia enviadora, que todos somos iglesia enviadora. Dios nos tiene escogido desde antes de que estábamos en el vientre de nuestra madre y bueno, Dios siempre tiene lo mejor, que es el tema que quiero tratar en esta mañana, porque a pesar de todas las circunstancias, Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. No solo para nuestra vida, sino para nuestra descendencia, para nuestra iglesia, para nuestra nación, para nuestra amada España. Dios tiene lo mejor y usted es parte de ese mejor de Dios para este lugar. Entonces, gracias a Dios, yo recibí el llamado de Dios en un viaje misionero en Paraguay. Estaba sirviendo en la iglesia local en todo, tapaujero, de todo era yo. Entonces, como el pastor viajaba mucho, me cedía el privilegio de poder reemplazarlo en algunas partes y también llevando gente a poder sumarse a la visión de apoyar a aquellos que han sido llamados por el Señor. Pero yo llegué al camino del Señor con 3 hijos sola y bueno, yo no me veía como un modelo de familia para estar en el campo misionero. Yo siempre tenía el concepto misionero, esposo, esposa, e hijos si habían hijos, ¿no? Pero Dios decidió escogerme, por eso me costó un poquito entender que también tenía que ir, pero sí lo pude entender claramente que si yo no iba, yo tenía que enviar. De las diferentes maneras que usted sabe que es hacer misiones, porque no todos vamos a salir al campo transcultural, pero sí todos somos llamados a apoyar a aquellos que han sido enviados. Y yo me siento respaldada, apoyada, amada por la iglesia del Señor que me envió, por la organización a la cual pertenezco, pero por sobre todas las cosas por la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, que es usted. Así que me siento respaldada, amada por el Señor y tengo hoy el gusto de poder conocerle a algunos de ustedes y poder contarles rápidamente cómo ha sido mi llamado. Cuando yo acepté el llamado de Dios, que entendí que Dios me quería yendo al campo, porque Él seguía insistiendo y seguía con el mismo texto, Isaías 49:6, es poco para mí que tú seas mi sierva, es poco lo que estás haciendo, yo tengo más. Me decía el Señor, no solo que restaure, no solo que levante, yo te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Pero así como algunos también, no digo de usted porque no lo voy a acusar, pero yo en ese momento decía, uy Señor, nos faltará un continente que tenemos que apoyar, vamos por ese continente, vamos por ese misionero, y creía que era de esa manera solamente, aunque yo sigo siendo, aunque he sido llamada por el Señor para ir, también sigo siendo parte de la iglesia enviadora, ¿sí? Así que ese es el privilegio que Dios me ha dado, y estando como ya coordinadora distrital allí en mi zona, para que usted ore mucho por mi zona en Argentina, Buenos Aires, Argentina, no la capital precisamente, sino una zona que es conocida, pero bueno, la provincia se llama así, el lugar se llama así, La Matanza. Qué nombre, ¿no? Eso es un estigma bárbaro que tiene y se cumple, ¿eh? Suelen haber matanzas en aquel lugar. Y de ese lugar de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, Dios me llamó
para poder ir a las naciones. Cuando Dios me dice, yo llegué al camino del Señor con mucho odio por mi padre colombiano. Yo odiaba a un padre abusador, golpeador, y no podía entender que yo tuviera que perdonarle a él. Pero Dios me enseñó a amarle, Dios me enseñó la dicha del perdón y lo que yo pude ser libre cuando yo pude perdonar. Y cuando yo pude perdonar y aceptar a mi viejo, bueno, vino el llamado, ¿no? Dios quería asegurarse, y cuando yo en oración en mi cuarto le decía, Señor, ¿vos querés que yo vaya? Porque el Señor seguía insistiendo, si yo ya estoy haciendo por los que están en el campo. Y me dijo el Señor, sí, y habló a mi corazón. Yo dije, Señor, ¿en qué nación quieres que te sirva? Y el Señor me dice Colombia. Cuando Dios me dice Colombia, el que leyó Condorito, así como Condorito, yo me lloré la vida en esas rodillas ahí al lado de mi cama, diciéndole, Señor, Colombia, ¿por qué parte, Señor? Y Dios me dio el pueblo específico. La provincia sería Antioquia. Y el lugar Caldas. No el Caldas Risaralda, donde está el Once Caldas, no. Un pueblito en medio de las montañas. Cuando yo llegué a conocer ese pueblo, yo llegué directamente a Colombia después de 3 años, llegué allí al pueblo, bastante curvas para poder llegar, unos 20 minutos en autobús desde Medellín. Yo le decía al Señor, yo hago bromeo con el Señor, perdón si a veces hago chiste, pero bueno, me sale natural. Creo que después de ser tan amargada, ahora lo único que quiero hacer es reír a pesar de lo que pueda estar viviendo. Amén. Y no es hipocresía, es que Dios me ha llenado de su gozo, de su paz, de su amor, y lo sigue haciendo. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Yo le decía, Señor, me trajiste acá para marearme. Vos sabés que las curvas a mí me marean. Cuando yo supe de ese pueblo, mi padre, como los antiguos, no hablaban mucho con sus hijos. Entonces, yo lo único que le escuchaba hablar a mi padre de Colombia era de las bellas mujeres. De las bellas mujeres de Medellín, de las bellas mujeres de Cali, de lo preciosa que es la mujer. Bueno, eso es lo que yo escuchaba, pero no más de pueblos así, de pueblitos, solamente el pueblo donde él nació, Tarso, Antioquia. Y justamente Dios me llama Antioquia. Entonces es como allí se dice Antioquia, ¿no? Entonces cuando Dios me dice Caldas y me dice Antioquia, Dios me estaba diciendo, no es el Calda de allá de Manizales, es el pueblito de Calda. Yo no sabía que existía realmente, nunca mi papá nos había hablado de ese pueblo, ni cómo le decían a ese pueblo. Cuando yo fui al consulado, porque papá ya estaba en Colombia, él fue para morir a Colombia, que después no aguantó porque se había acostumbrado tanto a Argentina que volvió, pero en ese momento él estaba allá. Y bueno, yo fui al consulado y le dije, ¿existe un pueblo que se llama Caldas, Antioquia? Y me dicen, sí, sí, señora, existe. ¿Y sabe cómo le dicen a ese pueblo? Me regalaron un mapa inclusive. Y me dije, ¿sabe cómo le dicen a ese pueblo? Cielo roto. Listo, dije yo, ya está. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque llueve mucho, casi todos los días llueve, ¿no? Casualmente o casualmente, no sé. Pero en Santander, donde estoy sirviendo en este tiempo, llueve, es otro cielo roto. O sea, Dios me quiere tener bajo la lluvia. Y yo decía, Señor, yo dije, listo, si es cielo roto, pensé yo, para mí, decía, ay, Señor, si los cielos se abren, no solamente vendrá lluvia, va a haber bendición en ese lugar. Y comencé a declarar esa palabra y comencé a prepararme. Y gracias a Dios, porque estaba siendo parte de la iglesia enviadora, en mi iglesia local, en la zona. Así que rápidamente vinieron todas las aprobaciones. En 6 meses yo ya había sido aprobada por toda la autoridad de la Unión de las Asambleas en Argentina. Y para la gloria del Señor, en el 2001 llegué a esta tierra, no pudiendo entrar todavía a Antioquia porque me tenían que conocer en Bogotá. Así que quedé en la nevera, le dicen allí a Bogotá porque hace mucho frío. Así que casualmente estoy ahora en otra nevera del mar Cantábrico, sirviendo al Señor. También hace frío allí. Y bueno, ¿cómo no darle gracias al Señor? Dios hace de lo que no es para su gloria y para su honra.
Amén. Entonces yo te animo a ser parte si todavía, yo creo que sí, porque esta es una iglesia misionera y a esta le está pasando lo mismo que a la mía, se está cerrando. Es que conmigo no sé qué les pasa a ellas. Se enloquece, yo creo que hablo mucho. Yo antes no hablaba, le cuento, usted no me cree, pero yo antes no hablaba. Era tan amargada que era metida para adentro, yo no hablaba, yo tenía tanta tristeza en mi corazón por todo lo que había vivido mi familia, mi madre, mis hermanos, que fuimos separados, todos cuando ellos se separaron, siendo yo una niña, y yo quedé con mi padre a sufrir todos los golpes y el maltrato y a ser llevada de pueblo en pueblo. Mi padre me dejaba en lugares. Yo hice la escuela primaria en 8 escuelas, para que se dé una idea. Papá me dejaba a veces en casa de hermanos en la fe y otra vez me dejaba en casa de primos, no eran tan hermanos en la fe. Entonces se imaginará todo lo que vino también en ese proceso. Pero Dios estaba trabajando en mí y yo sigo creyendo que Dios siempre quiere lo mejor para mi vida. Tuve una madre que oró por muchos años, cuando yo me aparté por más de 20 años para que yo volviera a los pies de Cristo. Y ella no dejó de hacerlo. Y hoy estoy acá, porque hay una iglesia que ha orado y hay una madre que ha orado, viendo las cosas que no son como si fuesen. Dios le había dado una palabra cuando estuve desahuciada de los médicos, siendo una niña en la provincia de Corrientes, estaban viviendo ellos en ese tiempo. Fui desahuciada por los médicos, pero Dios trajo una palabra para mi madre y mi madre se aferró de esa palabra. Dios le dijo a mi madre, tu hija no morirá, porque yo sé los planes que tengo para ella. Y son planes de bendición, son planes grandes. Hablábamos en estos días acerca de esto. Lo grande para Dios no es lo mismo que lo grande para mí. Solamente el experimentar el perdón, la restauración, la salvación que Dios me ha dado para mí es lo más grande que cualquier humano o ser humano puede recibir. Amén. Y por eso le doy gracias a Dios. ¿Qué tal si vamos a la palabra? Porque si no me quedo acá hablando de toda la vida. ¿Sí? Y usted vino a escuchar palabra de Dios. Amén. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, hay una historia que seguramente usted habrá escuchado o habrá leído o habrá estudiado mucho. Bueno, después le cuento cómo llegó el llamado para Europa, porque yo estaba en Colombia y no había ni siquiera entrado a Antioquia y Dios empezó a llamarme para Europa. Y yo decía, Señor, ni siquiera hemos empezado a hacer el trabajo en Colombia, viendo la necesidad tan grande allí. Dios me llamaba a trabajar con los habitantes de la calle, con los jóvenes con problemas de adicciones. Sabes, yo nunca consumí, nunca fui adicta a drogas ni alcohol, nada de esto, pero Dios me escogió para hacer esta tarea. Y yo puedo dar testimonio hoy cómo Dios me enseñó a tratar con ellos. Yo no tuve que haber usado el mismo léxico que ellos, ni conocer, tanto que los muchachos donde conformamos la fundación en Caldas, Antioquia, me decían pastora o algunos me decían tía, pero ¿usted cómo sabe todo esto? ¿Usted se da cuenta de todo? Me dice. Usted tiene ojo hasta en la espalda, me decía. Usted se da cuenta cuando le estamos queriendo manipular. Decía, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ayuda para poder ver cuando vos me estás manipulando, cuando vos querés mentir, cuando vos querés utilizar este lugar para tu propio beneficio y no para la salvación de tu alma. Muchas veces en este tiempo pude ver la restauración de vidas, pude ver cómo vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Pero antes de eso, Dios me empezó a llamar para cruzar los mares. Yo le dije, Señor, afirmame y reconfirmame esto, porque yo no sé si esto es tuyo. La anciana que me dio la primera palabra en un instituto enseñando misiones, me dice, vas a cruzar los mares, Europa te está esperando. Y yo por dentro decía, no, 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 no. Tenemos que entrar a Antioquia. Hay que hacer, yo ya había ido a conocer el lugar, hay que ir a hacer la obra del Señor, pero no era para ese momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Y hace 7 años llegué aquí. Llevo 23 años en el campo misionero dándole gracias a Dios por su fidelidad, por su cuidado, por su protección en todo momento. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 dice, y aconteció
que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Es interesante, ¿no? Esta historia, lo que sucedió con Eliseo, lo que sucedió, por supuesto, con Elías. Y en términos generales, uno puede encontrar y ver en el ministerio de Elías muchos milagros tremendos del poder de Dios. Precisamente son 7 milagros maravillosos. Y en el ministerio de Eliseo, que pidió algo bueno, yo no sé qué está pidiendo usted, pero él pidió algo que estaba en la voluntad de Dios. No era porque él quería ser mayor que Elías, nunca estaba eso en él, sino que el espíritu que había en Elías, yo espero que usted pueda tomar la pasión que Dios ha puesto en mí en esta mañana. Amén. Y pueda tomar, no en mí, en sus pastores, en sus líderes, en todos aquellos que pueden de alguna manera ministrar sus vidas, que usted pueda tomar y querer y anhelar tener una doble porción de lo que Dios le ha dado a ellos. Es lo que él deseó, es lo que él pidió. Una muestra de la doble porción del Espíritu sobre Eliseo. ¿Cuántos saben que el Señor no miente? El Señor dice en su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y en Eliseo se cumplió. Y si usted está esperando esa gloria postrera, yo le animo a confiar en el Señor. Dios es fiel, Dios es veraz, y todo lo que Él promete, Él lo cumplirá. Sabe que cuando uno va a la palabra de Dios, uno puede ver en las escrituras la fragilidad humana. Gracias a Dios que Dios nos mostró y nos ha dado tantos ejemplos en la palabra de hombres, de mujeres de Dios, que pudieron levantarse en medio de las circunstancias, que aunque pasaron momentos duros en su vida, momentos en que tendían quizás a querer volver atrás, aún en una cueva, aún en medio de una depresión, teniendo a Dios, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que tenga depresión teniendo a Dios? Pero los seres humanos somos seres frágiles. Y también sufrimos, y también lloramos, y también nos dolemos, y también tenemos que vivir circunstancias fuertes. Y lo que esta lección nos quiere hablar, porque es una historia conmovedora. Ahí vemos a Eliseo, uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Él estaba enfermo, estaba cerca ya su muerte, y se acercó el rey, una persona de autoridad, el rey Joás, que dependía en gran manera del consejo, de la guía de Eliseo. Y lo buscaba Eliseo, porque sabía que Eliseo tenía algo para darle, tenía algo para aportarle a él. Porque Eliseo, cuando él tuvo que pedir algo, pidió un doble de lo que había visto en su mentor, en aquel con quien él había caminado y había visto tantos milagros. Él tuvo un buen deseo, lo mismo que Salomón, ¿se acuerda? Solamente no se acuerda porque no vivía en ese tiempo, pero la palabra del Señor nos muestra que él pidió sabiduría para guiar a un pueblo. La verdad que hay que tener sabiduría para guiar a un pueblo. Yo sé que acá no, pero en Santander dicen, ¿no? Pero qué lindo es cuando nosotros podemos pedir cosas buenas, no solamente con la intención, sino con el deseo de agradar a Dios. Lástima que este muchacho después se puso a tomar vino, a acostarse con todas las mujeres, hizo cosas que terminó haciendo un libro que Eclesiastés diciendo todo es vanidad, estoy aburrido de la vida. Está deprimido el hombre ya. Lo probé todo, probé los vinos, probé las mujeres, probé... Yo no sé cuántos han probado estas cosas, gloria a Dios por lo que no ha probado, no tiene por qué probarlo, ¿sí? Le aviso que el mayor testimonio es no tener que haber probado.
Entonces dice, no, yo tengo que tener un testimonio, entonces voy a ir a darme una licencia, acá está rodeado de... Para acá lo van a ver, quizás más lejos, ¿no? Pero el ser humano es frágil, somos frágiles. Y aún aquellos que se consideran o pueden ser o llegar a ser más poderosos, puede llegar el momento en que se enferme. Imagínense un varón justo como Job. Chapó, ¿no? Me saco el sombrero. Porque en un momento como él vivió, con la pérdida de sus hijos, poder postrarse y adorar un texto maravilloso. No halló despropósito alguno en Dios. Yo, a pesar de la infancia tan dura que he tenido en un hogar cristiano, pero Dios me ayudó para que yo no pueda y encuentre ningún despropósito. Y hasta el día de hoy quiero caminar en ese mismo propósito, en no encontrar en todas las circunstancias que yo vivo culpable a Dios. Porque Dios siempre tiene lo mejor. Ahí estaba el rey Joás. Él necesitaba ese consejero. En este mundo nada es seguro. Al seguro, decimos en Argentina, se lo llevaron preso. Excepto Dios. Él es puerto seguro para nuestras vidas. Y ahí estaba. Qué bueno, ¿no? El rey Joás, que mostraba un respeto tremendo de amor por Eliseo. En este versículo nos muestra cómo él lo llamó Padre mío. ¿Cuántos han experimentado o quieren experimentar el amor de padre verdadero? Yo quiero decirle que los padres son una figura muy importante en la familia, muy importante. Pero cuando papá no está, o cuando papá está y está ausente, porque también de que los hay en Argentina, ¿sabes? Pero si él no estuviera presente, hay un padre que siempre está y estará presente, y es nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial, el Padre de las luces, que se reveló a mi vida como Padre y que me amó con amor eterno, que prolongó su misericordia hacia mi vida. Porque así llegué a los pies de Cristo. Con varios intentos de suicidio por la tristeza que tenía, formé una familia totalmente fuera de la voluntad de Dios. No le pedí permiso a Dios. Metí las patas hasta acá. Quedé sola con 3 hijos. Pero ahí Dios, con sus cuerdas de amor y de misericordia, me abrazó. No me juzgó, sino que me abrazó. Y hasta hoy puedo experimentar el amor y yo puedo decir, Padre mío, Abba Padre, papito mío, porque en él encontramos el amor de padre. Hoy se habla mucho de la paternidad, ¿cierto? Y sí, necesitamos padres espirituales. Necesitamos padres que puedan tomar su rol de padre y guiar a aquellos que están sin rumbo. Pero el mayor ejemplo que tenemos de padre es Dios. Es el mayor ejemplo. Este pasaje nos recuerda que la vida es breve y que tenemos que apreciar momentos y momentos que tenemos. Dios me dijo, hay niños en Colombia que han sido expulsados a las calles por sus propios padres, han sido abusados, maltratados, golpeados. Algo sabes de eso, ¿no? Anda y abrázalo. Porque vos necesitaste mi abrazo. Y ellos necesitan ser abrazados. Entonces, puede que lleguen situaciones en donde no podamos entender. Sin embargo, también no podemos ni siquiera saber el contexto de cuál era la enfermedad que tenía Eliseo, pero era grave. Y era tan grave que esto lo llevó a la muerte. Y cuando uno ve esto, cuando Joás le llama
carro de Israel. Estaba haciendo una metáfora tremenda, ¿no? Y su caballería. Estaba mostrando un gran respeto, admiración, reconocimiento de la sabiduría, del liderazgo. Yo le doy gracias al Señor por los que nos han precedido en el campo misionero, que han sido testimonio para mi vida y que cada día son testimonio. Y yo, que conozco la situación de muchos de nuestros misioneros, le digo gracias, Señor, porque ellos están allí y eso me enseña a mí a estar allí, aún en los momentos de dificultad. La mayoría queremos tener, bueno, el que dice lo contrario no sé, pero anhelamos tener bendiciones, ¿sí o no? Yo le digo, ¿usted quiere ser de bendición? Usted es bendición, ¿sí? Si usted obedece al Señor y escucha atentamente su voz, las bendiciones te alcanzarán. No tienes que correr detrás de hombres a buscar la bendición. Las bendiciones te alcanzarán. Y si usted ha sido alcanzado por las bendiciones de Dios, te puede decir, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo soy del tiempo que decíamos gloria a Dios. En la iglesia donde estábamos chicos decían 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos quedó bien grabado que teníamos que darle la gloria a Dios, ¿no? Darle la gloria a Dios. En el tiempo de Elías, el Señor lleva un carro de fuego, se lo lleva vivo, no es una metáfora. Wow, a un Elías que tiempos atrás, por la persecución de la reina Jezabel, deseaba morirse. Fragilidad humana, somos frágiles, pero Dios nos hace fuertes. Cuando yo le digo al Señor, Señor, por favor, ya, bástate mi gracia, dice el Señor. Porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Yo le doy gracias al Señor. Y yo doy testimonio de ello. ¿Sí? Lo he vivido, lo vivo. Hay un tiempo nuevo para nosotros, porque Dios siempre tiene lo mejor. Hay un tiempo que quizás no esté en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios. Un nuevo tiempo, una nueva etapa. Se estaba aproximando un nuevo tiempo. Ya como Elías, tampoco Eliseo iba a estar. Pero Dios ponía a su lado gente que lo rodeaban y que reconocían cuál era su autoridad. Que Dios los había llamado. Lo había llamado para tal tarea. Y entre ellos estaba el rey Joás. Entonces, quienes servimos a Dios, quienes hemos entendido el servicio a Dios, somos instrumentos en sus manos. Amén. Y sin su bendición y respaldo, nada puede ocurrir. Yo llegué a Colombia, a una zona que le dicen Barrio Triste en Medellín, a trabajar con los chicos de la calle. Yo no había sido adicta, yo no era profesional, por eso le animo a los jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar, yo no pude hacerlo. Y no por eso digo que no necesita estudiar, hay que estudiar. Y en esos primeros un año que me pidieron estar en Bogotá, se volvieron casi 3 años porque yo llegué justo en el 2001. Yo siempre llego en los momentos justos a un lugar, pero Dios para enseñarme, ¿no? Y aprendí lo que es dependencia de Dios. En esos 3 años tuve que ser metida en el crisol, como Dios me dijo un día. Cuando Dios llama, cuando Dios prepara, uno no quiere pasar por esos procesos. Obvio que no. Ningún ser humano quiere pasar por procesos fuertes, si no sería un masoquista, ¿no? Y cuando Dios me dice, cuando viene una circunstancia como esta en tantos años, desde el 86, de situaciones de crisol, yo recuerdo esta palabra. Y quiero decirle que el Señor no terminó conmigo todavía. Todavía estoy en el proceso de aprender a ser agradecida. Y entender que Él es primero en mi vida, no yo. Él es primero. Entonces, cuando yo ya estoy allí,
casi 3 años en Bogotá y vuelvo a hacer gira a Argentina y vuelvo ya otra vez a Antioquia. Sabían que iba a llegar una misionera que iba a trabajar con habitantes de la calle. Y allí había un grupo de jovencitos, entre ellos una niña que recién se había convertido a Cristo. Apenas estaba recibiendo a Cristo. Salió de una de las pandillas más peligrosas de Medellín, la Miraflores. Una niña que sufrió maltratos, que su madre le ponía droga en su cuerpo para que vendiera en la escuela desde muy pequeñita, que cuando tenía 7 años la madre adicta al crack, al bazuco se le dice en Colombia, se destruyó el corazón de tanto consumo. La madre muere a los 34 años, muy joven, de tanto consumir drogas. Y la niña queda huérfana. La niña apenas estaba conociendo al Señor. Pero ella escuchó que venía una mujer que iba a trabajar y pensaba que yo era la gran experimentada, ¿no? En ese trabajo. Sí iba con un proyecto de Dios, pero no tenía experiencia. Daisy Yurani Palacios. Se pegó a mí como una garrapata. Una vez Dios me dio un mensaje, seamos garrapatas. Peguémonos a personas que son de bendición, porque algo podrán transmitirnos. Seamos como la garrapata, en el buen sentido, ¿no? No para chuparle la sangre al pobre, no, no. Y ella se me pegó, la niña. Y ella comenzó a ir con un grupo de su iglesia a escondida del pastor. No haga eso, no salga sin cobertura a ningún lado. Después ella lo entendió y pudo aprender, ¿no? Y fue duro entender a alguien que se manejaba en las calles, en las pandillas, que se involucró con uno de los capos de una de las pandillas más fuertes de Medellín como novia, teniendo 13 años. Pero un día conoció a Cristo. Y entró en una mafia mejor. Porque acá entras, pero no puedes salir. Por eso volviste. Ella pudo ser libre. Ella escribió un libro, inclusive se llama Metamorfosis de Vida. Y ahí cuenta cómo fue su testimonio, ¿no? Yo le cuento. Es un fruto, un trabajo arduo con ella. Conformé una fundación en Caldas, pero no trabajaba con mujeres, solo con varones. Así que imagínense, me odiaban más o menos algunos. Pero Dios me pidió que trabajara con ellos. Y Dios hizo cosas hermosas. Entre ellos, esta chica que fue a mi casa porque mamá muere su madre. Y bueno, yo sabía que esa niña no podía volver a la casa de sus tíos porque todos eran consumidores. Era un desastre la familia. Y yo le dije, hija, quizás yo no pueda nunca reemplazar a tu madre, pero en este momento de dolor, ahora tu madre ya está, porque ella los últimos 6 meses antes de morir la madre estuvo al lado de su mamá en el hospital cuidándola. Y ella recibió a Cristo. Y ella le dijo a Dios, hizo una oración que muy valiente, ¿no? Para una niña de 16 años. La oración que ella hizo fue, Señor, si mi madre va a volver a las mismas, a consumir, a hacer todo lo mismo, llévatela. ¿Y qué cree que hizo Dios? Pero salva, pero salva. Y esta niña creció creyendo que Dios es un Dios que salva, que liberta, que cambia vidas. Y bueno, ahí fue una perla preciosa que Dios me dio y que me ayudó con ella. Y yo puedo dar testimonio. Un día Dios me dice, te voy a cortar la mano. ¿Cómo? Señor, otra vez. Así que la tuve que soltar. Me pidió lo mejor el Señor. Y fue a estudiar al IBRP. Dios la sostuvo en ese tiempo. Yo le dije, hija, vos sabés cómo es. Yo te pago la inscripción, pero después por fe. Vos sabés lo que es la fe. Ella en ese lugar estudió todo su seminario teológico, ¿no? Fue duro soltarla. Es más, para ella fue duro porque yo dije, bueno, hasta aquí llegué yo. No, yo iba a seguir sosteniéndola en oración, pero para que ella comenzara a depender de Dios. Y le dije, ahora Dios te va a suplir para que puedas hacer tu seminario. En menos de 6 meses ya tenía todo el apoyo, ella pudo hacer todo su seminario. Impresionante. Consiguió padrinos para que ella
Dios los puso, ni siquiera los tuvo que buscar, Dios se los puso para que ella se prepare. Consiguió lo que ella siempre deseaba. Ella se casó, estuvo 7 años en la India como misionera con su esposo, levantaron un seminario bíblico que está enviando misioneros indios al mundo. Fueron a Filipinas a prepararse más todavía. Ahora están tomando iglesia en Nueva Zelanda. La semilla ha dado fruto. Porque todo lo que sembramos no vuelve vacía. Amén. No vuelve vacío. No vuelve vacío. Así que el profeta Eliseo dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué deseaba ver el Señor mostrando su gloria y su poder? Que él confiaba en Dios. ¿Y qué palabra te puedo dar de parte de Dios en esta mañana? Confía en el Señor. Él no te dejará, ni te abandonará. ¿Podrá la mujer que da a luz abandonar a su hijo? Sí, puede que haya mujeres que abandonan a sus hijos. Pero si aún ella te abandonare, yo con todo te recogeré. Porque yo no te abandono. El Señor es nuestro ayudador. Decía el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 7, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso tuve mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Sé que no seré avergonzada, pero de algo sé, segura es que Dios no se equivoca y que Dios siempre tiene lo mejor, aunque la realidad sea dura. No sé cuál es tu realidad, pero solo sé que Dios está con nosotros. Inclina tu rostro. No sé si como yo he tenido que aprender a agradecer cualquiera de las circunstancias y pedirle al Señor que quite de mí quejas que haya en mi boca. Soy tu padre y tú mi hijo. Adora al Señor. Y si necesitas el abrazo del Padre, pues Él está aquí para abrazarte. Solamente levanta tus manos y comienza a dar gloria a Dios. Gracias, Señor. No sé lo que viene por delante, solo sé que tus planes son mejores que los míos.